La entrevista. En cabina de Colombia Hoy Radio nos acompaña la gerenta encargada de la gerencia, valga la redundancia, Hambre Cero de la Presidencia de la República, Valery Saurit López. Doctora López, bienvenida. Gracias, Carlos. ¿Cómo está usted? Bien, es un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación. El tema Hambre Cero, una de las puntas de lanza, banderas del gobierno del cambio, de enfrentar el hambre que padecen 22 millones de personas, ¿no? Es el cálculo. Según, sí, 15, 22 millones. Hay muchas cifras, ya hablamos de esto y vemos cómo se diagnostica el hambre y los retos que tenemos en eso. Vamos a hablar de Hambre Cero, pero no puedo dejar de preguntarle, hermoso su poncho, allí lo tenemos. Usted es de Villanueva, Guajira, y hoy estamos hablando del vallenato. Sur de la Guajira. Sí. Así que cuna de acordeones. El festival Cuna nada de Acordeones. Más y nada menos. ¿El vallenato es para la doctora? Pues es la cuna y Villanueva es la cultura, así decimos en mi pueblo. Muy bien. De Villanueva es Jorge Celedón, ¿cierto? Sí, de allá, del Cafetal, barrio Cafetal, donde nacieron mis abuelos. Ay, imagínate. Pues es con barrio y todo, y dirección. Y el número tal de la casa tal. Sí, el barrio Cafetal, ahí nació Jorgito Celedón. Jorgito Celedón, hombre, un gran abrazo. Villanuevero, él. Y varios de los exponentes del vallenato. A propósito, pues, del tema del día de hoy. Nuestro tema a propósito del Festival Vallenato. Bueno, comencemos por hablar de Hambre Cero. Los retos, de esto que es una gerencia. Se habla de programa, pero no, es una gerencia que hace parte de Presidencia de la República, del DAPRE y la Secretaría General, y está avanzando en enfrentar el hambre en Colombia. ¿Cómo está el tema de la gerencia de Hambre Cero y los principales retos que tiene en este futuro inmediato? Bueno, nosotros somos una instancia de coordinación intersectorial. O sea, Colombia cuenta con una política pública que está muy desactualizada, una política pública del 2008, entonces la instancia se crea como esa estrategia para coordinar la política y sobre todo que se ejecute esa política de manera intersectorial desde la soberanía alimentaria. O sea, cuando hablo de intersectorial es que el problema del hambre es multicausal, o sea, esto no es una cosa solo del Ministerio de Agricultura, no es solo una cosa del ICBF, afrontar el hambre es una responsabilidad de todo el gobierno y debe hacerse con los territorios, escuchando a los territorios, y en vista de que desde el 2009 que se crea algo que se llama acá en Colombia la CISAN, que es la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria, y que esa comisión opera desde la seguridad alimentaria y no desde la soberanía alimentaria, el mandato popular por el cual votamos reclama soberanía alimentaria. Entonces la gerencia empieza a articular esa comisión para ponerle un orden en ejecución. O sea, nosotros no ejecutamos, pero está toda la articulación, la línea política para que todos los ministerios logren desde los territorios, con los territorios, afrontar esta lucha contra el hambre, ¿sí? ¿Cuento los retos de una vez? Sí, claro. Bueno, hay muchos retos. Ahora que me hablabas de las cifras, ¿cuántos hambrientos? Si es hambre, ¿qué es el hambre? ¿Cómo se mide eso? ¿Sí? Digamos, ahí no tenemos cifras oficiales desde el 2015, para la gerencia eso es un reto, sacar adelante la encuesta nacional de la situación nutricional que no se produce desde el 2015 y que nos dice que hay 54%. Desde 2015 no se hace un estudio. Un estudio oficial. ¿De cuánta gente aguanta hambre? Eso suena muy crudo decirlo así, pero sí. es real. ¿Qué hacemos? ¿De cuánta gente aguanta hambre en el país? O sea, desde 2000, así descuidado, digamos, está... Así encontramos la situación, o sea, así se encontró del diagnóstico, pero claro, tenemos otras cifras que ha producido Cooperación Internacional, claro. También está la encuesta Pulso del DANE después del COVID, que tenemos otros datos. Lo que pasa es que medir el hambre, por ser un problema multicasual, esta encuesta que les estoy mencionando mide, por ejemplo, temas en el cuerpo, peso, talla, más específicos. Otras encuestas que tenemos miden más el consumo, si la gente está comiendo 2 o 3 comidas al día. Son diferentes formas de medir, de comprender el hambre, la inseguridad alimentaria. Hay muchas formas de llamar este problema. Lo que nos interesa ahorita, más allá de comprender y estimar todas estas maneras de nombrar, es que
hay sitios, puntos álgidos en el país hoy que no tienen buen comer, no tienen buen vivir, no están viviendo sabroso. De pronto hay zonas en que, digamos, en La Guajira, que se nos están muriendo los niños, son esas situaciones más críticas de hambruna, cuando ya los niños empiezan a morir, pero hay zonas, otras, y que tienes una crisis social de cambio, por ejemplo, de las economías, de cultivos ilícitos a otra. Por ejemplo, ahorita tenemos el reto con el Catatumbo, con el sur del país, en que aún el estado nutricional de los niños no se ve tan agravado, pero hay un hambre estructural, ¿sí? Hay un hambre de que no están las condiciones para que la gente viva bien y tenga, digamos, los medios de vida, los medios de producción para estar. Entonces, ahí tenemos unos retos, estamos trabajando arduamente con todas las ISAM. Nosotros ahorita con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres estamos implementando el tema de las ollas comunitarias por emergencia. ¿Y por qué por emergencia? Porque es que miren qué está pasando en el país. Cuando hay una emergencia, digamos, social que genera hambre, normalmente en el tema alimentario, para solucionarlo se envía o bienestarina o paquetes industrializados. Claro, entonces, ¿por qué este gobierno decide no? Yo soluciono esto enviando la transferencia directamente, que la gente en los territorios se defienda, se las ingenie, movilice la economía, se reúna alrededor de la olla para solucionar ese problema. Lo hemos solucionado en emergencia, pero las ollas comunitarias no son solamente un tema de emergencia. Las ollas comunitarias, estamos haciendo las proyecciones que sean también un tema de entretejer toda esa red de producción de alimentos, comercialización, volver a unir los lazos que la guerra resquebrajó, porque alrededor de la olla la gente se une a compartir, ¿sí? Pero ¿qué vemos? Que, por ejemplo, en gobiernos anteriores había un miedo de que la gente cocinara por cuestiones, por ejemplo, bueno, es inocuo, ay, si las ollas son sucias, si las ollas usan leña, cosas así, ¿sí? Entonces, a veces hay ciertas posturas tecnócratas que prefieren enviar una comida estéril, hay unas ideas del nutricionismo, que es creer que la comida solamente son vitaminas, minerales, y no confían en la gente, o esos saberes de la gente ha sido subalternizado. Entonces es una apuesta por la autonomía, por la soberanía alimentaria a las ollas. Hay un montón, esto es una sola cosa que les cuento, el tema de las ollas, pero pues hay muchísimos más retos. O sea, ya les comenté algo de diagnóstico, de las estrategias de emergencia, pero también quiero que quede claro acá que la gerencia Hambre Cero no es solamente un programa de emergencia, ¿sí? Es un programa súper integral, estructural, grande, que vamos a estar desarrollando con la doctora Valerie. Preguntaba puntualmente porque estaba viendo por aquí, revisando la información, y me encontré con unos centros de recuperación nutricional. ¿Cómo se van entonces, después de diagnosticar, de repente encontrar que hay unos sectores de Colombia donde lamentablemente hay personas que aguantan más hambre, ese plan de acción, ese plan de choque? Sí. Bueno, específicamente los centros de recuperación nutricional son una estrategia de ICBF. Nosotros, como estamos gerenciando toda esa intersectorialidad, comprendemos, apoyamos y articulamos con ICBF cómo esos centros, que la idea que ahorita es cambiarlos, es hacer zonas de recuperación nutricional, no centros. Porque quiero explicar qué era un centro. O sea, un centro era un sitio donde el niño se sacaba de su comunidad, cuando estaba en cierto grado de desnutrición, con unas métricas biomédicas, iba para allá. Por ejemplo, el caso de La Guajira. A veces hay niños en que sus mamás tienen 2 o 3 hijos, y llegar a esos centros, estar aproximadamente 40 días para que se recuperen, o sea, se engorden rápidamente, no es una estrategia de soberanía y autonomía alimentaria. Lo que queremos en este gobierno, y lo que ya está empezando a desarrollar el ICBF en articulación con nosotros y en articulación con otros sectores como agricultura, por ejemplo, es que esas zonas de recuperación nutricional no sea sacar el niño, alejarlo de su familia, sino que la comunidad se involucre para cuidarlo ahí, para protegerse en lo comunal, y mover también pues
pues otros temas, o sea, la agricultura local, que estamos como diseñando, y la idea es que al finalizar el año estos zonas de recuperación nutricional estén funcionando, empezando por La Guajira. O sea, La Guajira es uno de nuestros puntos más críticos, ¿sí? También, digamos, están muchos departamentos en el Cauca, Chocó, que son geografías que han sido racializadas, que han sido, digamos, golpeadas, ¿sí? Por muchos procesos históricos. Ahí estamos empezando con este tema de las zonas de recuperación nutricional específicamente. Hambre cero es, si no es el pilar, uno de los pilares más importantes del gobierno del presidente Gustavo Petro, es sin duda alguna una política que se quiere lograr dentro de los 4 años del mandatario. Mi pregunta va encaminada justamente en La Guajira, porque he escuchado y en los distintos discursos del presidente, el presidente ha dicho que le quiere poner la lupa a la situación de La Guajira, y es que La Guajira tiene diversidad, tiene cultura, tiene un trasfondo diferente a lo que puede suceder en otros departamentos de nuestro país. ¿Cómo se está trabajando desde la gerencia de Hambre Cero para que la cultura vaya encaminada a esa política que quiere el gobierno, y es poder entrar justamente a estas comunidades, a las comunidades guayú, a las distintas zonas de La Guajira, en donde a veces o uno escucha o uno sabe que las mismas comunidades son reacias a recibir las ayudas por parte del gobierno nacional? Sí. Bueno, en el marco de cumplir con la sentencia T302 del 2017, que llevamos años en que no hemos construido aún un plan de acción concreto con la gente desde el diálogo genuino, nosotros apoyamos todo el plan de acción intersectorial que está encabezando el ICBF, ¿sí? Pero como les comento, es intersectorial. En el tema cultural, atándolo a lo que les estaba comentando de las zonas de recuperación nutricional, necesitamos comprender y movilizar también con los técnicos de todas estas instituciones estas cuestiones políticas, o sea, entender que la cultura, que el guayú es una cultura que tiene unos saberes anclados a unos territorios, ¿sí? Que han sido, el territorio ha sido fracturado por muchos procesos, pero que hay un agenciamiento, que la gente puede, por ejemplo, tener sus yijas, ¿sí? Que son las huertas, que hay problemas de agua, por ejemplo, las zonas de recuperación nutricional llegan y se ubican en lugares estratégicos donde, por ejemplo, Ministerio de Agricultura, que es agua para consumo animal, Ministerio de Vivienda, que es agua urbana. O sea, hay unos retos que estamos tratando de romper, porque allá es diferente. O sea, acá no es poner agua en Bogotá, es ¿no? Que incluso, entonces, doctora exacto. Valery, perdón, interrumpo, el presidente Petro, cuando fue la primera vez que estuvo allá, ¿usted estuvo allá en ese? En Uribia. En Uribia, hablaba justamente de eso, cómo hay que cambiar la mentalidad tecnócrata y acoger no solamente los saberes del pueblo ancestral guayú, sino de todos los pueblos ancestrales, cómo enfrentan el día a día de estar en un desierto o en una ranchería, en donde el agua escasea, Sí. cómo hacen para la alimentación, para sus chivos, para los animales, los semovientes, para toda la vida. Don Johan. No, sí, y tal vez complementando lo que usted estaba diciendo ahí, doctora Saurit, el concepto de soberanía alimentaria, me gustaría que profundizáramos un poquito, porque pues por supuesto la soberanía alimentaria va muy de la mano con la política de hambre cero. ¿Cómo va calando ese concepto, que yo creo que hay que introducirlo culturalmente en nuestras regiones, y que entendamos que incluso la soberanía alimentaria va a ser la garantía de tener comida ya no solo en el futuro, sino ya en el presente, y va desde la familia que tiene una huerta hasta la región donde sus autoridades locales implementan políticas de soberanía alimentaria para no tener que depender de otros. Sí. Ese concepto de soberanía alimentaria, ¿cómo se trabaja allá en las regiones, en los territorios? Sí, las personas, incluso los movimientos sociales, las regiones son las que piden soberanía alimentaria, ¿no? Seguridad alimentaria, ¿sí? Allá específicamente, por ejemplo, hay un tema que se reclama, hay hambre, pero hay hambre también de cultura, de que podamos comer de manera autónoma lo que sabemos, hemos aprendido, de pronto se ha olvidado, pero hay que revitalizarlos de nuestro territorio, porque no es lo mismo, por ejemplo, el guayú de playa, el guayú de sabana, la Guajira es inmensa, son casi
3 atlánticos en extensión. Entonces, comer con autonomía, porque se ha transformado también el deseo, o sea, por tantas décadas de asistencialismo, o sea, es complejo cómo la cultura se ha transformado, pero hay gente que todavía resiste, quiere tener esa autonomía a nivel, digamos, individual, familiar, soberanía a nivel territorial, y en eso es lo que estamos trabajando con la gente, con los líderes guayú, en medio de sus digamos, controversias también en los territorios, sí. Pero eso lo estamos sacando adelante. Gerente Valery, le quiero preguntar sobre el mapa del hambre. El gobierno del cambio también ha hablado, ha diseñado un mapa del hambre que no existía, ¿no? Uh-huh. O sea, concreto como tal, no. Y eso fue un primer reto que me imagino usted tuvo que enfrentar. ¿Cómo es el mapa del hambre? ¿Qué zonas específicas es donde se está llegando para enfrentar ese tema como una emergencia? Ok, ese mapa del hambre se construyó en noviembre de 2022 y fue un gran esfuerzo con el Departamento de Planeación Nacional, DNP, y fue buscar compilar varias formas de medir el hambre. Por ejemplo, hay una forma de medir el hambre biomédica, que es el tema de las notificaciones por malnutrición en el cuerpo, ¿sí? Entonces, hay unos puntos donde, por ejemplo, los niños están con malnutrición por déficit, como La Guajira, como Chocó, Vaupés, Guainía, ¿sí? Pero también hay un hambre en las ciudades, en densidad poblacional concentrada, ¿sí? Porque aunque ahí no se estén muriendo los niños, igual hay unos problemas de acceso de consumo. La gente tiene que pedir prestado, la gente tiene que, digamos, reducir la calidad de las comidas, ¿sí? Entonces también, digamos, el estallido social, entonces, es un hambre en las ciudades. Entonces, ahorita, por ejemplo, el reto que les comentaba de la ENSIM, que también tomó datos de la ENSIM para ese mapa del hambre, cogimos datos de cosas biomédicas, pero cosas del Censo Nacional Agropecuario, donde es que se está cultivando la comida, porque para tener un mapa del hambre hay que ver temas de disponibilidad, tema de consumo, tema de cómo se mide el hambre en el cuerpo, pero en el territorio también, porque el hambre no solamente es una cosa de que haya salud nutricional en el cuerpo de los seres humanos, sino también que los territorios estén sanos. O sea, si no hay salud ambiental, si no hay territorios sanos, no vamos a afrontar el hambre, o sea, no hay salud de los humanos, ¿no? Uh-huh. Entonces eso y seguimos con, mira, ahorita nosotros, bueno, pasó en segundo debate y eso es una deuda que tenemos con los acuerdos de paz, crear el observatorio del derecho humano a la alimentación, donde van a confluir todas estas cifras diagnósticas muy, muy aterrizadas en nuestras lógicas más locales, porque no es lo mismo el hambre en La Guajira que el hambre en la Amazonía, ¿sí? Entonces, en esas estamos. Muchos retos. Lo que usted estaba diciendo, el hambre urbana, por llamarlo de alguna manera, porque hay gente que no seguramente, y el presidente se ha referido a eso muchas veces, no come las 3 comidas del día, y si acaso con mucho esfuerzo come una. Exacto. Y eso pasa en nuestras ciudades, sin necesidad de irnos a una zona rural, por ejemplo. ¿Podemos mencionar esas zonas? Es que no les dijimos. ¿De las zonas rurales? No, de las zonas del mapa. ¿Cuáles son las principales donde se está trabajando actualmente? ¿Qué regiones? Ok. En las zonas rurales, como les digo, Guajira, Chocó, Bichada, Guainía, ¿sí? Y en las zonas de las ciudades, Bogotá, Cali, Bolívar, las ciudades del Atlántico, las ciudades de Cartagena, esas ciudades son nuestros retos. Entonces, por ejemplo, este tema que les decía de las ollas comunitarias que están con las juntas de acción comunales, están en esas zonas, porque esa es la focalización, a donde, digamos, en términos de administración vamos primero, ¿sí? Pero todo esto es un entramado, o sea, hay como un hambre regada, como un hambre estructural que hacemos puntos, focalizamos o referenciamos, pero es un tema del país. Siempre estos micrófonos, estas cámaras Colombia Radio estarán abiertos para la gerencia de Hambre Cero de la Presidencia de la República y para usted, doctora Valery. Muchas gracias. Siempre bienvenida. Gracias. Además que el tema ¿cómo? Merita Esto que es para ella seguir regrese hablando. pronto. Eso. Hambre cero, soberanía alimentaria, las zonas rurales y urbanas, siempre los contarle retos, los logros, cuando los tenga, y porque los tiene siempre, aquí los podemos divulgar para que los colombianos y colombianas se enteren. No, y las ollas comunitarias que son tan importantes, entenderlas, el por qué y el para qué se están realizando las ollas comunitarias. Bueno, tan rico un sancocho bien hecho, en leña.
ese No, y sabor además- Pero las especial ollas con no la son comunidad. solo- No no son solamente solo comida, son es todo el sancochos. tema Es integral. verdad. Depende También de la es verdad. zona. Depende de la zona. Depende de la zona. Una Las- quiñapira en el Amazonas, Ajá. Eso. un asado llanero. La gente se reúne y ve hace que su cocina. plato. Ok. Pero todo lo que Sí. surge alrededor Todo de lo- esa ¿Cómo? olla cultural y socialmente es muy importante. y como lo hablamos. Un chivo guisado en la Guajira. La No, Guajira. usted Claro, ya- tú sabes, en Una el río champulana Guatapuri en este en la momento. Guajira. Ajá. Bueno, vamos a hablar también de Gracias, doctora Valeria. Gracias a ustedes. Bueno. Colombia Hoy Radio.